Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Bien, muy buenas noches para todos. Estamos muy felices, muy contentos de estar en este momento especial, en esta transmisión. Creo que Dios tiene algo maravilloso para enseñarnos en esta hora. Eh, Porque creo que nosotros tenemos algo especial. Y es que cuando el enemigo se opone a algo, cuando el enemigo eh, hace lo posible porque las cosas no funcionen, creo que es porque algo grande Dios tiene para nosotros. Hoy quiero excusarme de parte de la pastora Adriángeli Quintero. Ella estaba hoy programada para poder compartir la palabra con nosotros y como lo pueden evidenciar quizás desde las cámaras, desde sus conexiones allí en sus casas o en el lugar donde se encuentran, bueno, yo estoy hoy desde mi lugar de trabajo. Estoy en este lugar porque pensaba seguir la transmisión desde este lugar, teniendo en cuenta de que tengo muchas cosas pendientes por realizar, pero por algún motivo específico, la pastora Adriangeli, que había tenido internet todos estos días, no logró conectarse a última hora. El proveedor de internet le generó unas fallas y bueno, no puedo estar con nosotros en esta noche. Eh, yo creo que a nosotros nos toca aprender a entender todas las cosas que tienen que ver con las circunstancias que Dios usa para enseñarnos. Yo creo que, bueno, fue una acción bastante eh, desafortunada. Yo quería o anhelábamos a la pastora Evangelina esta noche, estábamos esperando pues su, su presentación, su acompañamiento y por supuesto la palabra que Dios había puesto en el corazón de esta mujer de Dios. Pero bueno, desafortunadamente el Internet allí en la amada nación de Venezuela es eh, desafortunadamente no funcionó y bueno, no pudo transmitir. Pero bueno, no importa, vamos a iniciar la palabra en esta noche, no sin antes poner en las manos del maravilloso Espíritu Santo de Dios lo que tiene que ver con la enseñanza de esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea llevando y tomando el control de esta enseñanza y permitiéndonos poder recibirla con un corazón enseñable, con un corazón dispuesto. Así que bendecimos a cada una de las personas presentes y oramos en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la palabra que nos vas a dar. Damos gracias, Señor, porque sin importar los impases que hubieron en la amada nación de Venezuela, sé que tu hija, Adriangeli, tuvo toda la disposición y bueno, vamos a estar pronto nuevamente escuchando una palabra que tú pongas en el corazón de ella para nuestra congregación. Entendemos las dificultades de conexión, entendemos los impases que hubieron en aquella amada nación de Venezuela por causa del internet y por lo cual no pudimos hoy recibir la palabra a través de tu hija. Pero te ruego que pongas de tu Espíritu Santo en mí y que seas permitiéndome dar una palabra especial en esta noche, una palabra que ministre nuestro corazón, que nos forme y nos enseñe, conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar en esta enseñanza. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con un tema que quise titular Actitudes incorrectas que nos hacen retroceder. Actitudes incorrectas que nos hacen retroceder. Creo que tengo como un poco de inconvenientes aquí con la conectividad, no sé. Déjame mirar. Si alguien me puede escribir ahí en el estado, no sé si tenemos en este momento video. Yo no puedo ver acá el video, no sé si pase algo. Bueno, vamos a continuar, no sé. Bueno, vamos a continuar. Cualquier cosa me informan, por favor. Bueno, vamos a continuar. Eh, Quiero hablar de un tema, reitero, que he titulado Actitudes incorrectas que nos hacen retroceder. Es importante
que entendamos esto porque en muchas ocasiones nosotros cometemos actitudes que realmente nos hacen ir atrás a lo que queremos hacer naturalmente. ¿Ven? Así que hoy quiero usar la versión TLA o traducción en lenguaje actual para poder desarrollar un tema que considero muy importante que tengamos en cuenta. Un tema que nos habla de lo que aquellas actitudes que no solamente son incorrectas, es decir, que no están a la luz de la palabra, que nos hacen retroceder, sino también estamos en una circunstancia que desafortunadamente no logramos llevar a cabo. Vemos la palabra, la conocemos, la estudiamos, pero aún así realizamos actitudes incorrectas. Y lo importante de este tema no solamente es saber que estas actitudes son incorrectas, quizás todos sabemos que son actitudes no correctas. El problema es que son actitudes que nos hacen retroceder. Son actitudes que desafortunadamente nos llevan a comprender que no estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Así que quiero que vaya conmigo, por favor, a la palabra libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 19 y versículos 14 al 26. Génesis capítulo 19 y versículos 14 al 26. Y a medida que voy leyendo, voy a tratar también de desarrollar algunos puntos específicos en esta noche especial. Reitero, vamos a desarrollar un tema titulado Actitudes incorrectas que nos hacen retroceder. Bien, vamos a hablar en esta preciosa noche de este tema. Génesis, reitero, capítulo 19, versos 14 al 26, dice la Escritura, y voy a usar en esta noche la TLA o traducción en lenguaje actual. Dice la Biblia, Lot salió de la casa para hablar con los novios de sus hijas y les dijo, apúrense, salgan de la ciudad porque Dios está a punto de destruirla. Sus futuros yernos pensaron que Lot estaba bromeando, pero al amanecer los ángeles insistieron, Lot, date prisa, llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas, de lo contrario será destruido junto con la ciudad. Y como Lot no se apuraba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad. Los pusieron a salvo porque Dios les tuvo compasión. Tan pronto como los sacaron, uno de los ángeles dijo, si quieren salvarse, corran, no miren hacia atrás, ni se detengan en el valle. Huyan a las montañas y pónganse a salvo, de lo contrario serán destruidos. Pero Lot le contestó, no señor, de ninguna manera. Aunque no soy muy humilde, usted ha sido muy bueno conmigo, pero tuvo compasión de mí y me salvó la vida. Pero yo no puedo ir a las montañas porque este desastre me alcanzará y moriré. Mire, aquí cerca hay una ciudad pequeña. De hecho, si echo a correr, podré llegar a ella y ponerme a salvo. ¿Verdad que es muy pequeña? Y aquel ángel le contestó, está bien, voy a cumplir tus deseos. No destruiré la ciudad de la que hablas, pero vete enseguida porque no podré hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llama Zoar, que quiere decir pequeña. Llegó a Zoar cuando el sol comenzaba a salir. En ese momento Dios hizo caer del cielo una lluvia de azufre encendido sobre Sodoma y Gomorra. Así fue como Dios acabó con las ciudades del valle y sus habitantes, y también destruyó toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Qué impresionante es esta historia. Voy a usar varias eh, voy a hasta usar varias citas bíblicas para hablar de esas acciones incorrectas o esas actitudes incorrectas que nos hacen retroceder. Inicialmente, entonces, tomando Génesis 19 y los versículos que acabamos de leer, contenidos entre el 14 y el 26, nos enseñan algo importante. TLA dice en el verso 14 que le dijo que se apuraran, salgan de la ciudad, y había un porqué, una razón, y era porque Dios estaba a punto de destruir aquella ciudad. Pero hay una actitud incorrecta y es la que toman sus futuros yernos. La Biblia dice que sus futuros yernos pensaron que Lot estaba bromeando, ¿sí? Y esto es importante hablarlo porque muchas veces Dios nos habla a nosotros. Muchas veces Dios tiene que enseñarnos muchas cosas, pero cuando Dios quiere hablarnos ocurre algo. Y es que nosotros pensamos que muchas veces lo que se nos está hablando es broma. Muchas veces pensamos que lo que Dios habla a nuestras vidas no es correcto. Y esto lo digo porque nosotros tomamos esas actitudes que no le agradan a Dios.
Esas actitudes que tienen que ver con la desafortunada posición de comprender que lo que nos hablan de parte de Dios es broma. La Biblia dice que cuando Lot les dijo a sus futuros yernos, apúrense, salgan de la ciudad, porque Dios está a punto de destruirla, ellos pensaron que era una broma. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos un error? Y es creer que estamos comprendiendo que no se trata de solamente escuchar la voz de Dios, sino ser serios en lo que escuchamos de parte de Dios. Nosotros tenemos un problema terrible, y es que a veces nos hablan de parte de Dios y ocultamos, o mejor, no entendemos que es algo real, que Dios hable y que Dios quiere que pongamos atención a aquello. Por eso me impresiona la actitud incorrecta de los yernos de Lot, que cuando Lot les dice apúrense, salgan de la ciudad porque Dios está a punto de destruirla, ellos pensaron que Lot estaba bromeando. Y por eso el verso 15 inicia con un pero. Dice, pero al amanecer los ángeles insistieron. Y me impresiona esa palabra insistieron porque tiene que ver claramente con lo que Dios quiere que hagamos. Y es que muchas veces Dios en su amor y en su misericordia, a fin de que no seamos destruidos, Él nos insiste en las circunstancias. Él nos vuelve a hablar una y otra vez del mismo tema para que nosotros tomemos la actitud de obediencia que tiene que ver con la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Y entonces Lot dijo, date prisa. Y luego dice que de lo contrario serán destruidos. Pero había una impresionante circunstancia y es la actitud de Lot, que considero de alguna manera también se vuelve incorrecta en el verso 16. Y es que dice la Biblia que como Lot no se apuraba, los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano y también a su esposa, a sus hijos, para sacarlos de la ciudad. Y muchas veces no solamente somos como los yernos de Lot, que cuando nos hablan de parte de Dios pensamos que es una broma. Pensamos que esto no funciona así y que las cosas son incorrectas. Sino también ocurre algo, y es que las circunstancias tienen que ver con lo que ocurre con Lot. Y es que Lot, en la insistencia, quizás en el amor que tenía para con sus yernos y su familia, se quedó insistiéndole a ellos que hicieran caso. Por eso el verso 16 dice, como Lot no se apuraba, entonces los ángeles le agarraron de la mano. ¿Y cuántas veces nosotros, por insistirle a otros que escuchen la palabra, nos detenemos? Por eso reitero, quise titular la enseñanza, cosas o actitudes incorrectas que nos hacen retroceder. Y entonces lo insistía, no se apuraba, y muchas veces nosotros nos detenemos, no tomamos la marcha que Dios quiere que tomemos, no tomamos el camino que Dios quiere que tomemos por estar insistiéndole a otros que hagan caso a la palabra de Dios. ¿Mm? Pero la Biblia dice que Dios tuvo compasión y por eso fue que los ángeles agarran de la mano a Lot. Entonces, hay algo impresionante. Y es que la Biblia dice en la segunda parte del verso 17 que dice, si quieren salvarse, corran, no miren atrás. Y hay una advertencia clara para Lot y los suyos, y es corran y no miren atrás, ni se detengan en el valle. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener claras en esta noche. Y es que cuando Dios nos habla, tenemos que hacer las cosas de conformidad a lo que Dios dice. No solamente es escuchar la voz, no solamente es hacer caso y salir corriendo, sino también entender que tenemos que hacer caso a cada detalle que Dios establece. La Biblia dice que le dijo, corran, no miren atrás ni se detengan en el valle. Y la condición era clara, el verso 17 le dice, porque de lo contrario serán destruidos. Quiere decir ello que las circunstancias estaban amenazándose no solamente con destruir una ciudad, sino que si no se apuraban o iban a mirar atrás o no corrían o se detenían en el valle, ellos igualmente iban a ser destruidos. Por eso quiero ir al verso 22. Y dice, pero vete enseguida. Empieza la negociación, entonces pues ya escuchamos porque leímos toda la historia, que Lot le dice al ángel, quiere una ciudad más pequeña. Y entonces el ángel dice, bueno, pero vete enseguida porque no podrás hacer nada hasta que no llegues allá. ¿Y cuántas cosas Dios ha detenido esperando que tomemos la actitud correcta? Dios quizás quiere destruir algo, hacer algo, pero hasta que nosotros no nos corramos allí no puede acabar con eso. Y por eso entonces la Biblia dice que se fue a ese lugar y cuando llegó a Zoar, que era la ciudad pequeña a la que Lot le dijo al ángel que lo dejara ir, en ese momento Dios hizo caer una lluvia de azufre encendido sobre Sodoma y Gomorra. Así que miren lo importante que es esto. Lot entiende, sale corriendo y por eso se salva y cuando viene la lluvia de azufre sobre Sodoma y Gomorra, Lot no muere. Sin embargo, el verso 26 nos dice que hay otro pero, y es que la esposa de Lot miró hacia atrás.
Ahora es impresionante saber que la esposa de Lot mira hacia atrás, porque el verso 26 así lo relata. Cuando ya en el verso 17 Dios había hablado a Lot y le dijo, corran, a través del ángel por supuesto, le dijo, corran y no miren hacia atrás. Entonces eso tiene que hablar con otra actitud incorrecta, que no basta solamente con hacer obediencia o caso a lo que Dios está realizando, a lo que Dios quiere que hagamos, que es ir a hacer obediencia a lo que Él dice. Si Él dice salgan, salimos, no solamente es eso, es mirar cada detalle que Dios ha dicho. Una de las cosas que Dios había dicho, no solamente era que no se estuviera en el valle, que no se detuvieran en el valle, sino que corrieran y que no miraran atrás. Pero la esposa de Lot mira hacia atrás, y por eso la Biblia dice, queda convertida en estatua, que literalmente en lo espiritual siempre lo he discernido como una actitud que paralizó y dejó a esa mujer en una estatua, como aquello que no puede volver a avanzar más. ¿Cuántos de nosotros somos estatuas? ¿Cuántos de nosotros por mirar atrás, por seguir mirando el pasado, que es una actitud incorrecta, mirar el pasado? Cuando miramos atrás, entonces retrocedemos, o lo que es peor, nos estancamos. Por eso quiero que miremos esto. Esa actitud incorrecta que nos hace retroceder. Otra de las actitudes incorrectas que nos hacen retroceder como hijos e hijas de Dios está contenida en Números capítulo 13 y versículos 30 al 33. Números capítulo 13 y versículos 30 al 33. La Biblia dice de la siguiente manera. La Biblia dice que en TLA, traducción al lenguaje actual, cita la Biblia, la gente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo, vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndole que el territorio era malo. No lo hagan, les decía, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anat, ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además, es en un lugar en donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Qué impresionante es esto. Estamos hablando ahora de una historia que habla de lo que era la conquista de la tierra prometida. Y la Biblia dice que en el verso 30 del capítulo 13 del libro de Números, que la gente comenzó a murmurar, dice la traducción al lenguaje actual. Y esa es otra de las actitudes incorrectas que nos hacen retroceder. Y es la murmuración. Es estar hablando todo el tiempo. Y la murmuración tiene una característica y es que se asemeja al chisme. Es algo que no tiene que ver con lo que Dios quiere que hagamos, sino con esa forma incorrecta de todo el tiempo mirarlo desde el punto de vista de que queremos ponerle pero a todo y murmurar y hablar. La Biblia dice que a pesar de que la gente comenzó a murmurar, Caleb les ordenó callarse. Y le dijo, vamos a conquistar ese territorio porque podemos hacerlo. Entonces la actitud correcta la de Caleb, vamos a conquistar ese territorio. La actitud incorrecta que nos hace retroceder, la de la gente que comenzó a murmurar. ¿Cuántas veces nos viene una palabra de Dios? Vemos que las cosas en el escenario hipotético o en el escenario inicial son difíciles y empezamos a murmurar. Empezamos a decir las cosas como que no funcionan así, como que así no funcionan, como que esto no es lo que Dios quiere, eso es difícil. Entonces la murmuración es una actitud incorrecta que nos hace retroceder. Por eso el versos 31 al 33 en TLA dicen, pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo. Entonces mientras vemos a un Caleb animando a la gente a llegar a la conquista, asegurándoles que podían hacerlo, vemos como otros empezaron a desanimar a los israelitas diciéndole que el territorio era malo. Y eso es una actitud incorrecta. La Biblia dice que literalmente en TLA se traduce y dice no lo hagan. No podremos vencer a la gente tan poderosa. Además, es un lugar donde no se puede vivir. Dios les había prometido esa tierra. Dios les había dicho que era un lugar donde fluía leche y miel. Sin embargo, la gente no solo murmuraba, sino también estaban declarando cosas como que no lo hagan, no podremos. Además, allí no se puede vivir. Y eso es una actitud incorrecta. Esa actitud de la murmuración. Esa actitud de la negación, no lo hagan, no vamos a poder. Es una actitud que nos hace retroceder. Ya Dios ha prometido muchas cosas a tu vida, como en algún momento Dios le prometió la tierra de Canaán a los israelitas. Sin embargo, la Escritura dice que hubo gente que no solamente murmuró, sino que dijo, no lo hagan, no podremos. Es un lugar donde no se puede vivir. Y creo que estamos muy equivocados cuando no hemos logrado entender que nosotros tenemos actitudes negativas aún en nuestra forma de hablar y de ver las cosas. Y por eso
es que ocurren esas circunstancias que nos hacen retroceder. Por eso es que nuestra bendición literalmente se estanca. Vamos a mirar otra actitud incorrecta que nos hace retroceder en la Biblia. Estamos en Números 13 y vamos a pasar al siguiente capítulo, al número 14, al Números capítulo 14, y miremos los 10 primeros versículos. En la traducción al lenguaje actual o TLA hay un título que me impresiona, dice, quejas de los israelitas contra Dios. Dice la escritura en TLA, aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaba contra Moisés y Aarón y decían, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Vamos a mirar esos 3 primeros versículos inicialmente, del capítulo 14 del libro de Números. La Biblia dice que había unas quejas de los israelitas contra Dios. Y la Biblia dice, aquella noche los israelitas empezaron. Y esa palabra empezaron es bastante interesante en ese contexto bíblico, porque muchas veces una de las actitudes incorrectas es que nunca tomamos la iniciativa para orar, nunca tomamos la iniciativa para leer la palabra, nunca tomamos la iniciativa para hacer cosas que nos edifican. Pero sí empezamos a gritar y a llorar como lo hicieron aquellos israelitas que se estaban quejando contra Dios. Y lo otro es que dice que se quejaban contra Moisés y Aarón. Y muchas veces no buscamos a los siervos, nunca buscamos a los hijos de Dios para un consejo, nunca buscamos a los hijos de Dios para una honra, para un tiempo de compartir, pero sí buscamos a los siervos de Dios para una queja y para irnos en contra de ellos. La Biblia dice que ojalá se hubieran muerto en el desierto. Si se preguntaron, dice la Escritura, ¿para qué nos trajo Dios a este territorio? Mejor regresemos a Egipto. Y una de las actitudes incorrectas que nos hacen retroceder enormemente como cristianos es querer volver al mundo. Egipto tipifica el mundo. Y los israelitas dicen, mejor regresemos a Egipto. Y muchas veces vamos a Egipto, muchas veces queremos volver al mundo. Miramos las circunstancias, o en el peor de los casos vamos a retroceder y vamos nuevamente a las cosas del mundo. Y creo que esto nos lleva a comprender que son cosas no solamente difíciles, sino cosas que no solamente no agradan a Dios, sino que nos hacen retroceder. Hay mucha gente que ya conociendo a Dios, habiendo recibido promesas de Dios, empieza a gritar y a llorar, se queja, se lamenta, es negativa y termina regresándose al mundo, como lo hizo los israelitas que anhelaron regresar a Egipto. Y la Biblia en el verso 4 dice, le decían unos a otros, vamos a elegir un jefe y que nos lleve de vuelta a Egipto. Otro error terrible. Permítame usar un término que conocí desde niño, un error garrafal, volvernos no solamente a querer anhelar el mundo, sino a elegir un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. El único jefe que tenemos que elegir como cabeza es Dios y las personas que Dios ha puesto como nuestra autoridad. Pero a veces queremos elegir jefes para irnos para el mundo. Y eso tiene que ver con las relaciones tóxicas, tanto de amistad como sentimentales, en todas las áreas de nuestra vida, aún laborales. Es eligiendo gente que en lugar de llevarnos a los caminos de Dios, a los pies de Cristo, que nos lleven a fundamentarnos cada día más y aprender más de Dios, lo que nos llevan es de vuelta a Egipto, es decir, que nos llevan a volvernos a ese mundo del cual Dios nos sacó. Por eso el verso 5 dice que Josué y Caleb eran 2 de los que habían ido a explorar el país, y el verso 7 dice que ellos dijeron a todos los israelitas, el territorio que vimos es bastante bueno. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Había una promesa de Dios, y había la certeza de un hombre llamado Josué y un hombre llamado Caleb, que estaban diciendo que habían ido a hacer un espionaje, como espías a aquel lugar, y que habían dado cuenta de que era un lugar agradable, que era un lugar bastante bueno. Y lo importante, dice el verso 9, que dice Caleb y Josué, es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en este territorio. Y esa es otra actitud incorrecta que nos hace retroceder, que nos rebelamos contra Dios. En Números capítulo, ahí donde estamos, capítulo 14 y verso 9 en TLA textualmente dice, lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Y esas son 2 actitudes incorrectas que se suman al listado de esta enseñanza en esta noche. Una actitud incorrecta es rebelarnos contra Dios. Y otra actitud incorrecta es que tengamos miedo del lugar, de la gente que está en un lugar donde Dios nos dijo que era nuestro. Si Dios nos dijo que eso era nuestro, tenemos que poseerlo, no tenemos que quejarnos. Por eso dice el verso 9 terminando, no tengan miedo. Pero el verso 10 muestra otra actitud incorrecta. Dice, pero la gente no les hizo caso, por el contrario quería apedrearlos. Vaya, Dios había prometido una tierra.
que fluía leche y miel espectacular, grande para el pueblo de Dios. No obstante eso, Josué y Caleb van y experimentan y ven con sus ojos que era un lugar muy bueno. Y van y les animan. Sin embargo, ellos no solamente se rebelan contra Dios, son necios, murmuran, critican, eligen un jefe para volver a Egipto, sino ahora no hacen caso. El verso 10 dice, pero la gente no les hizo caso. Por el contrario, quería apedrearlos. Y esta es otra actitud que nos hace retroceder y tiene que ver, obviamente, con la desobediencia, con no hacer caso a lo que Dios y lo que los hombres que Dios ha puesto como autoridad determinan. Otra de las actitudes incorrectas que nos hacen retroceder en la vida espiritual como hijos de Dios tiene que, o está contenida en Números capítulo 20. Saltemos ahí del capítulo 14, que estábamos al capítulo 20, y miremos los 13 primeros versículos. Y quiero cerrar el mensaje con esto. Es un mensaje corto, muy importante, bastante confrontante y bastante edificable, de mucha edificación para nosotros. Y anhelo que me excusen quizá por no haber hecho un mensaje mucho más grande, pero tiene que ver también con la circunstancia de que teníamos programada la invitación de la pastora Adrangel y que por motivos que ya expuse públicamente en esta transmisión, le fue imposible por la conectividad transmitir desde la hermana nación de Venezuela, pero le amamos, le bendecimos y estamos muy expectantes de que ella en una próxima ocasión, muy pronto, nos pueda transmitir y nos pueda llevar a cabo una enseñanza. Bien, quiero cerrar con los 13 primeros versículos del capítulo 20 del libro de Números, hablando de actitudes incorrectas que nos hacen retroceder. La Biblia dice que los israelitas protestan contra Dios y Telea dice que en el mes de Abib, cuando el pueblo de Israel llegó a Cades, en el desierto de Sin, allí se quedaron por algún tiempo y allí murió María y fue enterrada. Cuando en ese lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón. Mira qué impresionante. Escasea el agua, los israelitas están protestando contra Dios y como escaseó el agua, como no había lugar, en ese lugar no había agua, dice que el pueblo se reunió y dice textualmente Telea para hablar mal de Moisés y de Aarón. Otra actitud incorrecta que nos hace retroceder en la vida espiritual y es hablar mal de los hombres de la autoridad. Moisés y Aarón eran los sacerdotes, eran los hombres de autoridad puestos por Dios y la Biblia dice que el pueblo, como no tenía agua, se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón. Y dice que el verso 3, que a Moisés le reclamaba, mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. Y yo veo que muchas veces empezamos a renegar. No solamente hablamos mal de los hombres de autoridad, sino hacemos exclamaciones que contristan al Señor. Cosas que no tienen sentido, como decir, mejor nos hubiéramos muerto, dice el verso número 3 en TLA, cuando Dios castigó a nuestros parientes. Y a veces pareciera que hacemos exclamaciones ridículas, exclamaciones groseras delante de Dios, que sencillamente lo que nos hacen hacer retroceder como seres y como hombres y mujeres de Dios. Y la Biblia termina en el verso 5, dice, ni siquiera tenemos agua para beber. Y eso es otra actitud incorrecta que nos hace retroceder. Y es quejarnos de lo que por algún momento de manera temporal escasea. El Señor nunca dijo que ser cristiano nos garantizaría un seguro de vida para que no nos faltara nada. Por el contrario, Jesús afirmó algo muy claro y dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Sin embargo, cuando empezamos a pasar alguna necesidad o algo escasea, empezamos a renegar. Dicen claramente en símbolos de exclamación en TLA terminando el verso 5, ni siquiera tenemos agua para beber. Quejarse de lo que por algún momento temporal es ausente es una actitud que nos hace retroceder. El verso 6 trae otras actitudes, dice, Moisés y Aarón se apartaron de la gente y se fueron al santuario. Allí en la entrada se inclinaron hasta tocar el suelo con la cara y Dios se presentó con toda su gloria y le dijo a Moisés, toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que ayude a reunir a todo el pueblo. Luego en presencia de todos, ordénale a la roca que le dé agua. Y sacarás agua, dice la escritura, de la roca y beberás todo el pueblo y su ganado. Ahora mira impresionantemente algo, y es algo que tiene que ver con lo que inicialmente hablé, y es que nosotros nos gusta escuchar la voz de Dios, pero como a medias. Como que no entendemos que las cosas no son conforme nosotros las queremos, como nosotros nos parecen. Porque hay una cosa importante, la Biblia dice que el Señor le había dicho a Moisés, toma tu vara y ordénale a la roca que le dé agua. Estoy leyendo TLA y me impresionan esas dos palabras que resalté. Toma tu vara, empieza el verso 8.
Y luego en la mitad del verso 8 dice, ordénale a la roca que le dé agua y sacarás agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Entonces, la Biblia en el verso 9 dice algo que me impresiona. Y tal cual como TLA lo dice, lo voy a leer. Dice, Moisés hizo lo que Dios le mandó. Y muchas veces tenemos una actitud incorrecta y esto lo recibí por revelación. Dice la Biblia en el verso 9, Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara. Pero es una cosa, realmente Moisés hizo caso a Dios en respecto a tomar la vara e ir ante la roca. Y muchas veces tenemos una actitud incorrecta, es que nos justificamos en que hacemos lo que Dios nos manda, pero lo hacemos incompleto, lo hacemos a medias o desobedecemos la palabra de Dios, o lo que es peor, obedecemos parcialmente, o sea, por partes, y la obediencia a medias o a destiempo es desobediencia, bíblicamente. Entonces, la Biblia me muestra algo impresionante, y es que la enseñanza nos lleva y nos dice que Moisés hizo lo que Dios le mandó. Y luego dice el verso 10, dice, luego Moisés y Aarón reunieron delante de toda la roca, y Moisés les dijo, óigame bien, rebeldes. Que esa palabra me impresiona en Telea. Dice, rebeldes, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Y eso es otra actitud incorrecta que nos hace retroceder. Ser rebeldes, rebelarnos ante la autoridad. Porque la Biblia dice, óigame bien, rebeldes, ¿acaso quieren? Y el rebelde, el caprichoso, tiene esa actitud, tiene esa característica que siempre quiere imponer lo que él desea. Y por el querer entonces se vuelve rebelde y forma la pataleta y forma siempre la revolución y quiere conseguir lo que él necesita a como de lugar. Y el verso 11 dice, mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Y mira algo impresionante. La Biblia dice en Telea, mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces. 3 palabras que muestran 2 actitudes incorrectas. Golpeó algo que Dios no le había dicho que hiciera. Dios le había dicho en el versículo número 8, ordénale a la roca que le dé agua. No le dijo que la golpeara. Actitud incorrecta. Escuchamos la voz de Dios. El verso 9 nos dice que Moisés hizo como Dios le había mandado, sin embargo, no lo hizo bien. No lo hizo detalladamente como Dios lo ordenó. Y reitero, la obediencia parcial es desobediencia. Entonces, golpeó, hizo algo que Dios no le había hecho, porque le dijo que ordenara a la roca, o sea, que le hablara y no que la golpeara. Y no solo eso, dice que lo hizo 2 veces. Me gusta esa traducción en lenguaje actual por ese detalle. ¿Por qué? Porque no solamente a veces somos necios con Dios, sino lo hacemos de manera reiterada. Hacemos no lo que Dios nos ha dicho que hagamos y lo reiteramos, lo golpeó 2 veces. Y empezó a salir agua. Dice el verso 12, pero, ese pero de la Biblia que no nos gusta, el verso 12, dice, inicia Telea diciendo, pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón, ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Y esta es la última actitud incorrecta con la que quiero cerrar este mensaje. Cuando nosotros no creemos en Dios, ni lo honramos delante de la gente porque somos desobedientes, muchas veces honramos a la gente y no a Dios, porque por estar bien con la gente deshonramos a Dios y no somos obedientes en todo. Mire, no asista a esta reunión social. Mire, no haga esto. Mire, yo creo que nosotros, y todo lo que hacemos nosotros, lo hacemos mal, porque queremos ser obedientes parciales. Y muchas veces no somos desobedientes porque queremos desobedecer a Dios, sino porque queremos agradar a la gente. Y eso fue lo que Moisés hizo. Dice, no creyeron en mí ni me honraron delante de los israelitas, por eso no entrarán en el reino, en el territorio que les voy a dar. Y esto termina el mensaje entonces enseñándome algo. Y es que muchas veces nos perdemos de las bendiciones de Dios. Moisés no entró a la tierra prometida y se perdió esa tremenda bendición. ¿Por qué? Por no honrar a Dios, por no ser obediente a Dios. Así que para cerrar el mensaje, quiero hacer una conclusión rápida. Hay actitudes incorrectas que nos hacen retroceder. Hay actitudes incorrectas que sencillamente hacen que en lugar de avanzar espiritualmente, o nos estanquemos o retrocedamos. Mira algo impresionante. Génesis 19, 14 al 26 nos enseñó que somos como los yernos del Loj, que tomamos las cosas de Dios como broma. Nos están hablando, nos están predicando, nos están diciendo que cambiemos de actitud, que Dios nos manda a decir algo y tomamos todo como si fuera una broma, como si fuera una mentira, como si fuera, como dicen aquí en mi tierra, en Colombia, en Santander, una recocha. No sé cómo será el término en otros lugares, pero es como si fuera una broma y no es una broma. Es sencillamente algo real y es importante entenderlo, que lo hacemos simplemente porque la actitud incorrecta es eso.
ser como los yernos de Lot, que pensamos que se está bromeando, que cuando se está hablando las cosas no se generan. Y las circunstancias no son de esa manera. Las circunstancias son de una manera correcta, es obedecer a Dios y entender que cuando Dios habla, habla en serio. Habla en serio. Y así son las cosas. Así se generan las circunstancias desde el punto de vista de lo espiritual, y es ser obediente a Dios en todo. Ahora mira algo impresionante, es ser detallista con lo que Dios nos habla. No basta solo con escuchar la voz de Dios, sino con obedecerla. Dios es un Dios de detalles, no solamente de detalles de regalos para sus hijos, sino también de que cada cosa la entrega detallada. Yo veo un Dios que cuando manda a construir un templo dice cómo lo tienen que hacer, cuáles dimensiones y qué materiales usar. Yo veo un Dios que cuando manda a construir un arca dice de qué dimensiones, cuántos lugares tendría, de qué pisos, cuántos pisos sería, cuántas personas tenía que introducir. Todo, el diseño de Dios es perfecto. Pero sin embargo vemos un Dios que aunque nos habla con detalle, nosotros omitimos los detalles. Por eso la esposa de Lot, aunque le habían dicho que no miraran atrás y no se estuvieran en el valle, miró atrás y quedó convertida en estatua. Y cuánto por no mirar el detalle, por no atender a lo que Dios nos está hablando, terminamos retrocediendo, estancándonos espiritualmente. Otra de las actitudes que nos enseñó Números 13, 30 al 33, es que no podemos murmurar. Es que no podemos ser todo el tiempo hablando cosas que no agradan a Dios. No lo vamos a lograr, no lo hagan, mire que ese lugar no es apto, y empezamos a renegar. Y no se trata de una prédica que nos hable de hablar positivamente todo el tiempo y de que tenemos que estar proclamando. No, lo que Dios establece lo cumple. El problema es que nosotros somos no solamente negativos al orar, sino somos groseros, somos murmuradores, somos personas que no respetamos la autoridad. Por eso, Números 14 nos enseña en los 10 primeros versículos que la gente empezó a gritar y a llorar cuando se trató de hablar contra Moisés y Aarón. ¿Y cuántas veces no tomamos iniciativa para hacer cosas buenas, pero sí empezamos y tomamos la iniciativa para hacer cosas malas? Cosa, circunstancia que nos muestra el erróneo liderazgo que tenemos. Porque no tenemos iniciativa o liderazgo para hacer las cosas buenas, pero sí para hacer aquellas que no nos edifican y nos sirven, o para murmurar y hacer las cosas. También tiene que haber una actitud negativa con la gente que nos rodea. Me impresiona cómo la gente dice, en Israel vamos a elegir un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. ¿Y cuántas veces nosotros elegimos un novio, una novia, un esposo, una esposa, un amigo, una amiga que nos lleva al mundo, que nos hace retroceder y que en lugar de ser de bendición nos termina dañando nuestra vida y terminamos haciendo las cosas de manera incorrecta? Por eso me impresiona cómo que dice lo importante es que no se rebelen contra Dios, porque nosotros nos rebelamos contra Dios con lo que hacemos. Y finalmente, número 20, 1 al 13, nos enseñó que no podemos hablar mal de las autoridades. Los israelitas no solamente protestaron contra Dios, sino denota la escritura hablar claramente que hablaron mal de Moisés y de Aarón. Nuestros pastores, nuestros líderes han sido puestos como gente para sembrar la palabra en nosotros, gente para que nos hable, para que nos enseñe, para que nos oriente. Además, gente para que nos ayude, gente para que nos aconseje, gente para que nos exhorte y nos discipline. Pero que nosotros en lugar de agradecer eso, hablamos mal de la autoridad. Y eso es una actitud que nos hace retroceder en lo espiritual. Hablar mal del hombre o de la mujer de Dios. Y finalmente, tenemos que entender una cosa, que no podemos ser rebeldes. Porque a veces no solamente somos rebeldes porque no hacemos caso, sino porque insistimos en serlo. No hay peor error que cometer algo. Cualquiera se equivoca, y no estoy justificando el pecado, por supuesto, pero nos equivocamos, cometemos errores. El problema no es cometer errores, el problema es que golpeamos la roca como Moisés, cuando Dios nos dijo que le habláramos. Y lo peor, en Tela dice en el verso 11, que golpeó 2 veces, es decir, que insistimos en hacer las cosas como no debemos hacerlas. Y por eso, sencillamente, no llegamos a entrar a la tierra prometida, al lugar, a lo que Dios ha dicho que hagamos, al lugar donde Dios nos quiere y donde Dios ha prometido llevarnos. Por eso quiero terminar diciéndoles algo. Hoy hemos hablado de un tema muy puntual, quizás no muy extenso, porque, bueno, les insisto, había leído la palabra, había estado en intimidad, pero no había podido tener una enseñanza como tal, completa para esta noche, porque nuestra amada pastora Angélica, ya la veo conectada ahí, te bendigo, pastora, me alegra saber que está haciendo comentario, quiere decir que de alguna manera ya puedes tener al menos conectividad, y bueno, te estamos invitando de manera especial para que nos acompañes muy próximamente en otra emisión en vivo de lo que tiene que ver con las transmisiones del Overture, que también es su casa,
por supuesto que es su casa aquí en Colombia. Bien, quiero cerrar el mensaje diciéndoles algo, y es que los amo con todo mi corazón, que necesito decirles que les bendigo grandemente. Y esto me hace entender que, un segundito, creo que tenemos que entender una cosa importantísima, es que nosotros no somos personas que desconocemos la palabra, o la hemos leído, o nos han enseñado, o hemos visto circunstancias que quieren ayudarnos, y la palabra nos muestra y nos edifica. Pero tenemos un problema, que somos rebeldes, que hacemos actitudes que nos hacen retroceder en la parte espiritual. Por eso quiero terminar este mensaje dándole gracias a Dios primeramente por habernos permitido exponer esta palabra. Quiero darle gracias a usted por haberse conectado, por haber estado pendiente. Excuso una vez más a la pastora Adriangeli Quintero, que desde la hermana nación de Venezuela tenía la predicación esta noche, pero por motivos que ustedes ya conocen, no pudo estar con nosotros. Bueno, hubo un problema de conectividad, aunque las pruebas de conexión estuvieron bien en la tarde, aunque ella ha tenido bastante internet en estos días, ha tenido la conectividad buena. Pasó algo a última hora y desafortunadamente no pudo transmitirnos, pero bueno, creo que Dios nos va a dar la oportunidad muy pronto de tenerla con nosotros. Quiero finalmente enviarles un abrazo enorme, decirles que los amamos mucho y que le demos gracias a Dios por este momento. Quiero cerrar este momento sin más circunstancias con una oración dándole gracias a Dios. Creo que la palabra ha sido puntual y ha sido de edificación y de exhortación para nuestra vida. Padre, yo te doy gracias. Bendigo tu nombre por todo lo que tú nos has enseñado, por todo lo que tú has hecho por nosotros, porque tu palabra siempre nos ilustra, nos bendice, nos ayuda y nos enseña, Padre, a que a través de ella podemos encontrar esa guía para saber cómo hacer tu voluntad, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Pero finalmente quiero decirte algo más, amado Dios. Gracias por exhortarnos, por amarnos y por enseñarnos, porque ciertamente hacemos, pareciera que constantemente y casi que de costumbre, muchas actitudes que nos llevan a retroceder. Y tú nos has llamado para retroceder, no nos has llamado para mirar atrás, sino para avanzar en el propósito y en el objetivo de alcanzar lo que tú mismo nos has prometido, porque nuestro anhelo es cumplir nuestro propósito en esta tierra. Te amamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, les bendecimos grandemente. Un abrazo enorme desde mi lugar de trabajo. Hoy tuve que transmitir desde mi oficina, pero damos gloria a Dios, porque la palabra dice que hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo, en casa, en el templo y aún también en la oficina. Les amo y les bendigo. Los quiero mucho con todo mi corazón y nos vemos el día sábado en las horas de la mañana por Jitsi Meet, la conectividad para el ayuno que actualmente hacemos con la iglesia. A las 9 de la mañana estaremos llevando el ayuno hasta el mediodía, y en la noche los jóvenes muy conectados también para lo que tiene que ver con la reunión de jóvenes. Y el domingo a las 9 de la mañana estaremos en nuestra transmisión por Facebook Live para poder compartir un servicio dominical. Les amo, les bendigo. Chao, chao.